Vamos a contestar primero la del pastor que dijo que qué es lo que tenía que haber hecho Absalón. Okay. Miren, ahí en lo que estábamos leyendo ahí en 2 Samuel capítulo 15, el capítulo 14 explica ahí lo que el 3 y 14 explican la situación de Tamar, la hermana de Absalón, y cómo su medio hermano abusó de ella. Y si nosotros leemos ahí, nos vamos a dar cuenta que Absalón se enojó muchísimo porque descubrió lo que había pasado con su hermana. ¿Okay? Y él se enojó muchísimo, pero en lugar de ir a hablar con su papá, el rey, solamente empezó a trabajar para vengarse de su medio hermano, que es lo que registra ahí. Estaba muy enojado, muy indignado, ¿okay? Y estaba indignado porque se entiende que David supo lo que había hecho también su hijo, pero no hizo nada. Entonces, creo que lo que tenía que haber hecho Absalón era primero ir a hablar con su papá acerca de la injusticia. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos que el pastor o el líder no está haciendo lo que se supone que tenía que hacer y lo vemos como algo injusto? Es ir directo con el pastor o directo con mi líder inmediato y hablar y decir, oye, yo estoy viendo esto, está pasando esto. ¿Okay? Para que se informe, porque yo le he dicho también a la iglesia, a veces ustedes pudieran pensar que los pastores solapamos a ciertas personas, pero los pastores nos pasa lo que a los papás en la casa. Cuando los hijos hacen algo, los últimos en enterarnos somos los papás. Toda la colonia ya sabe qué hizo el chamaco, toda la escuela ya supo qué hizo el escuincle, y los últimos son los papás y dicen, ese papá no educa a su hijo. No, es que no sabíamos lo que hizo el escuincle. Okay. Y lo mismo, a veces hay gente en la congregación que hace cosas, inclusive en el liderazgo, pero los últimos en enterarnos somos los pastores. Y por eso mucha gente dice, no, es que el pastor solapa a fulano y a sutano, y eso, no, no es así. Entonces, Absalón tuvo que haber hablado con su papá en lugar de preparar la venganza, porque en los años que él estuvo preparando todo esto, su corazón se fue llenando de más resentimiento y odio contra su propio hermano, hasta que lo mató. Okay, porque ese fue el desenlace, la venganza. Ok, sí. Entonces yo creo que primero hay que preguntarle, oye, líder, ¿sabes lo que está sucediendo? Exacto. ¿Estás enterado de tal cosa? ¿Viste esto? Porque pues si uno llega diciendo, oye, ¿por qué no has hecho nada? Y de plano él no sabe nada, pues en lugar de abrirse se va a cerrar la situación, no va a haber ninguna solución. Exacto. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando nos cerramos, nuestra mente es la que está hablando y asumiendo y pensando muchas cosas cuando no es ni lo que está pasando aquí en la mente. Hasta que hablamos nos damos cuenta que podemos liberarnos todos sus pensamientos que nos llevan a veces a pensar mal de la gente. Entonces es mejor siempre hablar, es mejor siempre preguntar, es mejor siempre acercarse, es lo más correcto. ¿Ok? Primer pregunta, ¿cómo saber si el ministerio donde sirvo es el lugar correcto? ¿Ok? Esta es una pregunta muy, muy común. Les decía fue ayer cuando estábamos hablando ya del servicio. ¿Cómo sabemos dónde Dios me está llamando? Todo empieza con el servicio. Tenemos que empezar a servir. De alguna manera u otra, si soy nacido de nuevo, soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo, tengo que empezar a servir en alguna área, en la congregación donde Dios me establece. A través de ese servicio, y mucha atención a esto, mi comunión con Dios, para eso es importantísimo la oración y la lectura de la palabra. En ese devocional diario que yo tenga con Dios, en esa comunión con Él me va a ir ayudando a saber cuál es mi llamado, dónde Dios quiere que yo pueda servir. Okay. A lo mejor estoy sirviendo en algún ministerio, a lo mejor siento un poquito de inconformidad, a lo mejor no me siento cómodo ahí, a lo mejor siento que no es ahí donde Dios me quiere. Escúcheme bien, nunca deje un área de servicio solamente por circunstancias, porque no se lleva bien con el hermanito, no se lleva bien con la hermanita, o que esto o lo otro. Circunstancias no, tiene que haber una verdadera razón y entendimiento. ¿Okay? Entonces, tiene que usted preguntarle a Dios dónde Dios quiere que usted esté sirviendo, y sobre todo en el liderazgo. ¿Okay? Ahora, aprovechando esa pregunta, hay algo bien importante que alguien preguntaba también, y veníamos analizando unas preguntas mi esposa y yo que tenemos ahí también,
que pudieran tal vez tener ustedes también. ¿Okay? ¿Qué hago si de repente estoy sirviendo en algún ministerio donde me pusieron o me llamaron? ¿Okay? Eso es muy común en las iglesias. ¿Okay? Necesitamos también entender lo siguiente. Los pastores buscamos gente que pudiera ayudarnos. ¿Okay? Una puede ser sus capacidades. Dos, los pastores siempre tratamos de cubrir necesidades. ¿Okay? Si hay necesidad que alguien cuide niños y no tenemos, pues hermano, necesitamos de tu ayuda. Híjoles, hermano, pero es que yo no soy del ministerio de niños, pero hay una necesidad que puedes cubrir. A lo mejor es temporal, o a lo mejor en ese servicio descubres que sí era con niños, o era por esa área. Tengo un amigo, se llama Omar Rodríguez, de Espíritu y en Verdad. Él dice que su pastor, Enrique Bremer, pues él es musicazo, es del grupo de Espíritu y en Verdad y todo eso. De repente su pastor le dijo: quiero que vayas a la cárcel. Dice: vamos a empezar un ministerio en la cárcel, quiero que tú te encargues de él. Dice que al principio él dijo: no, yo a la cárcel nunca he ido a la cárcel, ni por crimen ni por nada. Dice: pero yo a la cárcel, ¿qué voy a ir a hacer allá? Y dice: empecé a ir, dice, no muy cómodo, no, dice, este no es mi llamado, la cárcel es para otros hermanos, otros ministerios. Bueno, para no hacerse la tan larga, tiene 4 años yendo a la cárcel. Y dice: y Dios ha hecho unas cosas ahí increíbles en la cárcel, gente siendo salva por decenas ahí, escuchando la palabra, van, tienen tiempos de alabanza y de adoración y les predican el evangelio, la gente se está salvando en la cárcel. Y dice: yo me quedo ahí. Yo nunca pensé que Dios me fuera a usar en la cárcel. Y ahí está, todavía hasta el día de hoy, por algo que le pidió su pastor. ¿Okay? Había una necesidad, no había quien lo hiciera, ponen al líder de alabanza a ir a la cárcel. Había una necesidad. Entonces, a veces hay necesidades que cubrir, puede ser temporal, pero acuérdese de esto: no importa dónde nos pongan, puede ser por una necesidad, hagámoslo con la mejor actitud. ¿Okay? Otro amigo, Chris Richard, cuando él estaba con su papá en Chihuahua, en Vino Nuevo, estaban comenzando, dice, nos reuníamos, dice, me puso mi papá con los jóvenes. Y para empezar, yo era el que movía todas las cosas. Dice, rentábamos la biblioteca de ahí del pueblo donde vivíamos, era un segundo piso, y ya hacíamos reuniones. Dice, yo tenía que cargar mesas, poner sillas, todo eso. Dice, y cuando había un orador invitado, dice, pues todo el mundo quería hablar con el orador invitado. Dice, nadie con el que ponía las sillas. Y ahí llevaba yo las mesas, nadie se acomedía, tenía que llevar mesas, tenía que llevar sillas, tenía que dejar limpio el lugar. Dice, y nadie, dice, ni a Dios me decía. Todos querían hablar con el invitado. Dice, pero me propuse ser el mejor acomodando sillas y mesas. Después mi papá me dijo: ¿qué vas a ser líder de jóvenes? Dije: ya la hice, es lo que quiero. Dice, me propuse ser el mejor líder de jóvenes. Empecé a prepararme, empecé a estudiar, empecé a hacer muchas cosas. Y teníamos unas reuniones gloriosas ahí de jóvenes en el segundo piso de la librería. Y cuando eso estaba creciendo así, que le dice a su papá: ahora quiero que sirvas con niños, porque no tenemos con quién sirva con niños. Yo, niños, yo nunca he trabajado con niños, y ahorita está lo de los jóvenes. ¿Cómo me piden que deje los jóvenes? Y ahorita está en su apogeo el ministerio de la iglesia en jóvenes. Pero dice mi papá, me puso ahí porque era el pastor su papá. Dije: ok, voy a estar aquí. Y dice, pero me propuse ser el mejor líder de niños, de director de niños. Dice, y de ahí nació el famoso Vaquero Vázquez, el ministerio de niños, todo eso. Dice, y me metí hasta estudiar, dice, para poder trabajar con niños. Dice, donde te pongan, proponte ser el más excelente. Entonces, donde nos pongan, en algún momento, a lo mejor es temporal, o a lo mejor es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Pero es a través de la oración. Dios te va a dejar saber si estás en el lugar correcto sirviendo. ¿Okay? Por eso Dios nos da a su Espíritu Santo, para que tengamos ese entendimiento. No sé si contestó la pregunta. No levante la mano, porque. Segunda pregunta. Dios puede castigarme si no acepto un liderazgo asignado a mi persona. Híjoles, Dios puede castigarme. Hay mucha gente que piensa que Dios está con un garrote en la mano, esperando a ver a qué horas te niegas para hacer algo y darte de garrotazos.
hasta que entiendas, ¿va? Así como el gato de Tommy Jerry, le da unos golpazos y no entendía. Okay. No, yo creo que no es así. Pero si Dios tiene un llamado especial para tu vida, te va a ir acorralando poco a poco, no a fuerzas, sino hasta que entiendas que Dios tiene un llamado para ti ahí. No te va a castigar, porque de eso no se trata. ¿Okay? Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Eso dice la palabra. Y hemos hecho cosas peores, no solamente decirle, no, yo no quiero servir aquí. Hay cosas gruesas que hemos hecho y no hemos caído muertos ahí. Entonces, no, Dios no te va a castigar, pero sí va a tratar con tu vida hasta que puedas entender que Él tiene un llamado para ti, en algún área, en algún lugar. O aún tú ya sabes dónde Dios pudiera usarte, pero a lo mejor te estás negando. En algún momento Dios te va a alcanzar. ¿Okay? Ahora, también quiero acordar esto y quiero que podamos entender eso. A lo mejor está muy fuerte lo que le voy a decir, pero Dios no le ruega a nadie. Dios puede acorralarte hasta que tú entiendas. Pero aun cuando tú ya entendiste que Dios tiene un llamado para tu vida, ahí es donde Dios no le ruega a nadie. ¿Okay? Porque Dios no es como nosotros. Y le voy a decir algo. También va a estar muy feo. Dios no necesita a ninguno de nosotros, porque Él es Dios. Él es Dios conmigo y sin mí. Y su obra va a seguir conmigo y sin mí. Entonces yo no puedo darme el lujo de decirle a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios tiene a alguien más que pudiera hacer el trabajo que yo puedo hacer. Tenemos la historia de aquel hombre con sus siervos y los talentos. Cuando aquel escondió solamente el talento, dijo, no hay problema, quítenselo y déselo al que sí lo está multiplicando todo. Okay, entonces la oportunidad, toda oportunidad, eso se lo hablé a la iglesia en una ocasión, hay que aprovechar toda oportunidad que Dios nos da en todas las áreas de nuestra vida y principalmente cuando Él nos llama a servir, porque si no, alguien va a venir a hacer lo que Dios te había llamado a ti para que tú lo hicieras. Entonces no te va a castigar, pero en algún momento vas a tener que tomar la decisión, si sí o si no, porque si no, no hay ningún problema, Dios puede llamar a alguien más. ¿Okay? Otra pregunta. Ya estoy viejito, mano. Dice, ¿han abusado los líderes de nuestras naciones de los designios con lo del dicho al César, lo que es del César? Híjoles, no entendí muy bien la pregunta. Ok, les voy a decir algo. Si se trata de ofrendas, en muchos lugares ha habido abuso, porque aún dentro de la misma iglesia ha habido gente que ha abusado y ha tomado lo que no es. Mismo Judas, y estaba con Jesús, y Jesús conocía todas las cosas, y dicen que Judas le pellizcaba la bolsa. Okay, era ladroncillo el Judas. Okay, de que ha habido abuso, sí. En cuanto al abuso de liderazgo sobre la gente también, por eso lo que estábamos hablando, el carácter del líder tiene que ser de servicio, no de abuso a la gente, ¿no? Aunque son anónimas las preguntas, si quieren que se las conteste, pues quien hizo la pregunta Sí. la puede explicar para que le podamos contestar. Sí, no hay ningún problema. Si piensa que no es la respuesta correcta, porque a lo mejor no entendimos la pregunta, puede decir, hermano, yo no estaba. Eso sí, miren, si mi hermano no entiende la pregunta, siéntanse en la libertad de volverla a hacer, ¿verdad? Ay, pero es que no quería que supieran que fui yo. Bueno, pues ya ni modo, entonces, ¿verdad? Entonces, pues ya ni modo. ¿Quién quiere? Bueno, el que la escribió quiere que se conteste. Es unánime, ¿no? No, pues no, entonces está bien. Así está bien, hermano. Gracias. No sé si esto es pregunta, porque dice, yo estoy convencido de Dios, está formando mi carácter en el área de servir. No lo veo como pregunta, pero estábamos hablando de que sí, Dios nos forja nuestro carácter a través del servicio.
¿ok? También si quiere levantar la mano y explicármelo mejor. No, es la tinta de esta se traslució ahí. ¿Hable ahora o...? ¿Cómo le hacemos para seguir trabajando con alguien que no se sujeta y que no reconoce su autoridad? ¿Cómo le hacemos para seguir trabajando con alguien que no se sujeta? Ok, sí recuerda hace un momento que estábamos hablando y yo le he dicho a la gente, si usted le va a doler dar algo, mejor quédeselo. Ok, de la misma manera, si va a haber alguien que no se sujeta, si hay alguien que no está dispuesto a someterse y que hace su regalada voluntad, pues es entendible. La Biblia dice, podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. No vas a llegar a ningún lado. Okay. Es mejor darle las gracias a esa persona y decirle, mira, en otra ocasión será. Okay. Porque eso se llama rebeldía. Una cosa es que no entiendas muy bien lo que te están pidiendo y estás empezando y estás trabajando. Pero cuando ya tienes entendimiento de eso y simple y sencillamente no quieres sujetarte, pues se llama rebeldía. Entonces no puedes trabajar con alguien que está en rebeldía, que no te va a llevar a ningún lado. ¿Okay? De hecho, aprovechando eso también, una de las preguntas que teníamos ahí formuladas por si no tenían preguntas, es ¿en cuánto tiempo yo puedo empezar a servir en mi iglesia? ¿Okay? Que también es preguntas que a veces nos podríamos formular, ¿no? ¿Cuándo sería correcto que yo empiece a servir o hasta cuándo? Si es usted nuevo, por ejemplo, en la congregación donde servimos, cada iglesia es diferente. Pero, por ejemplo, en la congregación donde servimos, nosotros hace algunos años empezamos a establecer lo siguiente. Si es nuevo en la congregación, nosotros tenemos una reunión cada 3 meses que se llama conexión. Porque en esos 3 meses de la gente que llega nueva a la iglesia, la vamos juntando y le vamos invitando poco a poco y le damos una fecha cuando va a ser la reunión de conexión. En esa reunión de conexión se le da la bienvenida a la gente y ahí se le conecta con la congregación. Hacemos un pequeño refrigerio, le damos la bienvenida y le explicamos ahí a la gente quién es la iglesia, quién es Comunidad Cristiana de Concord, quiénes son los pastores, los ancianos, los líderes, qué ministerios tenemos, cómo trabajamos, qué es lo que creemos, cuál es nuestra base doctrinal, todo eso para que estén conectándose. ¿Okay? Después de eso, la gente que decide quedarse en Comunidad Cristiana de Concord, le decimos, segundo paso es, conéctese, sea parte de los cursos de discipulado. En los cursos de discipulado, si es nueva la persona, el curso es adecuado para gente recién convertida. Si viene de otra iglesia, siempre nos aseguramos que haya salido de la manera correcta de su iglesia. ¿Okay? Porque siempre he dicho a la iglesia, no estamos para pescar en la pecera. Hay un mar inmenso de almas que necesitan escuchar el evangelio y a veces nos estamos peleando por los peces de la otra pecera. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es asegurarnos que haya salido de la mejor manera. Créanmelo, Dios es mi testigo, a mí me ha tocado regresar gente a sus iglesias. No, es que me salí, que porque la hermanita, ya, hermana, aquí se va a encontrar otra igual. Mejor regrese, póngase de acuerdo con aquella, esté en paz y regreses a servir a su iglesia. No, pero que el pastor, que esto y lo otro. Y habló con el pastor. No, entonces vaya y expóngale cómo se siente usted a su pastor y quédese allá. Porque siempre les digo a la gente, si usted sale de algún lugar con un corazón herido, aunque se vaya a China, allá la herida le va a seguir sangrando y se va a meter en el mismo problema. Entonces, los pasamos por ese curso. Después que pasan curso básico de discipulado, tenemos el de doctrina básica. ¿Por qué hacemos esto? Porque de repente la gente dice, quiero servir. ¿Okay? Entonces le decimos, requisitos: que esté en plena comunión con Dios, se haya bautizado. 2, que esté en plena comunión con toda la congregación, que no tenga bronca con nadie. ¿Okay? 3, que haya cursado los cursos que tenemos de discipulado y de doctrina básica, y para que entonces pueda empezar a servir en algún área. Porque mismo Pablo le dijo a Timoteo, si alguno desea obispado, o sea, alguien desea servir, liderazgo, servir,
dice, buena cosa pide, o sea, desea algo bueno, pero asegúrate de que tenga estas cosas o estas características. Y una de esas dice, que no sea un neófito, o sea, que no sea uno nuevo, que no ha madurado y que el día de mañana hasta te va a abandonar también. Entonces siempre es bueno pasarlos por un proceso para que cuando empiecen a servir ya haya cierta madurez, para que entonces no tengas esos problemas de que no se sujeta y esto y lo otro y lo otro. Decía un hermano, no se sujeta y nomás pone sujeta, dice. Entonces, para que no haya esas cosas, algún mexicano me entendió, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es la manera que lo hacemos? Nos ha funcionado para que así la gente, cuando tengas que disciplinar también, esté consciente de lo que es la disciplina. Porque muchos, de hecho a nadie le gusta, es lo que dice la palabra. A la verdad, ninguna disciplina es agradable en el Señor, pero es necesaria. La disciplina nos va a ayudar a madurar. Pero quien no está dispuesto a entrar en disciplina o a que le puedan corregir, es alguien que entonces totalmente es nuevo y no ha entendido la cuestión de la madurez o el crecimiento. No sé si contesta algo la pregunta ahí. Última pregunta que tengo aquí. ¿Qué hacer con hermanos que no quieren entrar en la visión de la iglesia? ¿Okay? Bueno, la cuestión es esta. Yo creo que en las congregaciones siempre va a haber gente que va a tomar la visión y gente que no. De hecho, Jesús habló y dijo, en la iglesia está creciendo el trigo, y se refería a todos los creyentes, pero también la cizaña. Y le decían, no, pues hay que quitar la cizaña. Y dijo, tranquilos, porque si quitamos la cizaña es muy parecida al trigo. Y la quitamos, a lo mejor nos llevamos el trigo también. Mejor espérense, a la hora de la cosecha, ahí se va a dar cuenta entonces qué era trigo y qué no era trigo. En las congregaciones no podemos forzar a nadie. ¿Okay? No es nuestro trabajo forzar. Nuestro trabajo es pastorear. ¿Okay? Y si nosotros analizamos lo que la palabra enseña en cuanto al pastoreo y las ovejas, Jesús lo dijo bien claro. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Alguien dijo esto y lo leí hace tiempo y esta se me vino a la mente. Dijo, cuando el que cuida las ovejas, si tú ves a alguien que supuestamente cuida las ovejas y anda atrás de ellas, dice, no es el pastor, puede ser el carnicero. Porque las ovejas siguen al pastor, no el pastor a las ovejas. Por eso él decía, cuando alguien veas que va corriendo atrás de las ovejas, no es un pastor, puede ser un carnicero. Y las ovejas andan huyendo, porque las ovejas conocen a su pastor y lo siguen. Entonces hay gente, y de eso vamos a hablar un poquito mañana a toda la congregación. Hay gente que se deja pastorear, ya para terminar mañana todo este asunto, pero ya a nivel general. Hay gente que se deja pastorear, son ovejas. Hay gente que no, y algunas no porque no quieran, sino porque están en un proceso donde también están siendo formadas. Yo a la gente, cuando les damos la bienvenida a través de Conexión, les digo, quiero decirles algo, y siempre se lo digo a toda la gente que llega a la iglesia. Nuestra congregación no es una congregación perfecta. Tenemos fallas, errores. Hay gente en la congregación que ama a Dios verdaderamente y son apasionados por Dios, pero también tenemos gente que está aprendiendo a amar a Dios. Y que usted va a ver la diferencia. Así como va a haber gente que lo va a ver a usted, le va a dar un abrazo entrañable, la bienvenida, una sonrisa, es más, lo va a invitar hasta su casa a comer. Porque en serio, la mayoría de la gente en la iglesia, cuando llega un nuevo, hasta se lo pelean para llevárselo a comer a la casa. Pero va a haber gente, le digo a la gente, que ni siquiera le va a tender la mano a usted para saludarle. No los vea mal, están aprendiendo también. Entonces, no nos desesperemos con aquellos que no toman la visión al momento. No podemos forzarlos porque menos la van a tomar. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de Dios en las personas comienza de adentro hacia afuera. Y si nosotros queremos comenzar de afuera hacia adentro, nos vamos a frustrar. Y al rato hasta el hermanito nos va a caer gordo porque no se quiso meter a la visión. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ore por él. Si de repente lo ve medio desorientado, ya tiene tiempo en la congregación, pero aún así
no quiere ser parte de, no lo force, usted ore, porque el único que puede tocar el corazón de las personas es Dios. Porque si intentamos tocarle nosotros el corazón, va a ser para querérselo apachurrar y que ya no viva el ingrato. Pero si nosotros oramos, en su momento, esas personas van a agarrar la onda también, como decimos. A Jesús le siguió todo tipo de gente y eran por miles. Pero cuando Jesús les hablaba ya la verdad de la palabra del evangelio, hasta les molestaba. Dice que una ocasión Jesús estaba hablando y de repente empezaron ahí a pensar y a decir: qué dura es esta palabra, ¿quién la va a poder seguir? O sea, está muy chido eso de los peces y los panes, pero ya seguir lo que dice este hombre. Pero dice que Jesús, como conoce todas las cosas, sabía todas las cosas, volteó y les dijo sí, y los empezó ahí a reprender. Y dice que desde ese día muchos dejaron de seguirle. Y él voltea a ver a sus discípulos y dijo: aquellos ya se fueron, si quieren irse ustedes también, lléguenle. Pero eso se refiere a la gente que no entraba a la visión de Jesús. Les gustaban ciertos beneficios, pero no querían la esencia de lo que era seguir a Jesús. Y por eso vemos más adelante a Pedro, si fue Pedro, si estoy mal corrígeme, Gustavo, cuando dice: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedrito ya había agarrado la onda de lo que predicaba Jesús. Tenía que ver con lo eterno, con lo espiritual, no con lo material. Y dejaron muchos de seguir a Jesús. Inclusive muchos que le dieron la bienvenida en Jerusalén cuando iba a ser crucificado Jesús, y que ponían sus mantos ahí, gritaban: hosana al que viene en el nombre del Señor, y todo eso, eran los mismos que también días después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Wow. No todos agarraron la visión. De los últimos 500, después de miles que seguían a Jesús, 500 que lo vieron ascender al cielo, solamente 120 perseveraron esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces, no todos le van a entrar a la visión. Es un trabajo de parte de Dios a través de su Espíritu Santo en el corazón de la gente. No se frustre. Ahora, también el Espíritu Santo, se lo he dicho a la gente y se lo he dicho a los líderes cuando están trabajando con gente y todo eso. Llega un momento en que si hay gente que solamente te hace perder tu tiempo, gastar tu energía, y aún mismo Espíritu Santo te puede llegar a decir: ¿sabes qué? Ya párale aquí con fulano y con sutano. Pero eso es algo que el Espíritu Santo te deja ver. Porque humanamente hablando, al primer rechazo tú quieres mandar a volar. Un día, cuando era yo líder de jóvenes, sacamos a los jóvenes a evangelizar ahí en la ciudad, y llevamos un muchacho que llevaba mucho entusiasmo, mucho ímpetu para hablar, pero cuando lo empezaron a rechazar, se empezó a desanimar y se le empezó a bajar el fuego ahí, y ya andaba medio así. Y cuando evangeliza al último, lo mandan a volar y dice: últimamente, sálvese quien pueda. Ya estaba enojado. Y nomás nos daba risa porque lo vimos con mucho entusiasmo al principio, pero ya después se frustró y dijo: últimamente, sálvese quien pueda, dice. Entonces, parece que son todas las preguntas. No sé si hay algo más, Tavo. Y Si quiere hacer una pregunta, hágala. Le vamos a dar chance de otras preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Hay muchas preguntas tal vez que están en tu corazón. No tengas temor. Nada más. Levanta tu mano. Dice: no, sálgase pastor y hago la pregunta, ¿verdad? Sí, no, ellos saben que me pueden decir lo que quieran. Sí. Por ejemplo, algunas preguntas en lo que van pensando. ¿Cómo puedo ser excelente en mi ministerio? Es algo que veníamos formulando mi esposa y yo, porque hay gente que puede preguntarse: ¿cómo puedo ser yo excelente en el ministerio que tengo? Dos cosas básicas. Si entiendo el llamado que Dios me ha puesto para servir en un ministerio, en algún área, sea como líder o como servidor solamente, hay dos cosas que usted siempre tiene que poner como base: es la responsabilidad y la creatividad. Dos cosas que le van a ayudar a ser excelente en su ministerio. Responsabilidad. ¿Qué tiene que ver o dónde entra lo de la responsabilidad? Siempre llegar temprano. Dos,
terminar lo que empieza. ¿Okay? ¿Qué más? Ser ordenado en lo que hace. Eso entra dentro de la responsabilidad. Y la excelencia también tiene que ver con la creatividad. Como siempre tengo que ver de qué manera puedo ser creativo. ¿Okay? ¿Qué es lo que puedo hacer para que mi trabajo sea mucho mejor? Si es maestra de niños, no se conforme solamente con leerles una historia. Los niños aprenden visualmente. Traiga muñequitos, lo que sea. Eso es creatividad. Yo le voy a decir algo. A mí, una de las historias que más se me quedaron de mi niñez cuando estaba yo en la escuela dominical, en la iglesia donde mi mamá nos llevaba, era la historia de Rahab, aquella mujer que bajó por su ventana a los espías que escondió ahí en su casa. Entonces, y eso porque la maestra tuvo la creatividad de llevar una cartulina, un cartón, le dibujó como ladrillitos, le hizo una ventanita, puso una canastita con un hilito y puso 2 muñequitos ahí y los iba bajando y todo. Y de una manera creativa, sencilla, pero creativa, bueno, al menos a mí se me quedó esa historia que hasta el día de hoy me acuerdo. La creatividad siempre va a marcar la vida de alguien. Esas libretitas que hicieron, wow, ayer mi esposa me dice, mira, las libretitas, qué creatividad. Eso es ir la milla extra, eso es ser excelente también. O sea, va a haber algo, pastor, pero ¿qué más podemos hacer para que esto quede todavía, como dicen en México, más chido? Ser creativo, sea creativo. Lo aprendemos de Jesús. Jesús lo invitan a las bodas y él fue creativo. Dijo, bueno, ya no hay vino, ya se acabó aquí. Tráigame agüita, ahorita vamos a ver lo que hacemos aquí. Y se aventó el mejor vino de la fiesta. Fue creativo. Y el maestresala, wow, qué buen vino. Y Jesús, podemos hacerle así. Wow, ¿quién hizo las libretitas? No a manera de presunción, pero sí reconociendo que fuimos la milla extra. ¿Qué le parece? Eso es muy importante. Otra pregunta sería, si mi cónyuge no sirve, ¿puedo servir yo? ¿Puedo seguir sirviendo si ya está sirviendo? ¿Ok? Lo excelente o lo ideal es que las 2 personas sirvan juntas. Si son casados, lo mejor que pueden hacer es servir juntos. Puede ser en el mismo ministerio o en diferente ministerio, pero que sirvan juntos. Pero si alguno de los 2 no sirve, usted no deje de servir. Usted siga sirviendo, siga orando por su esposa o por su esposo. Si no está involucrado en el servicio, usted siga orando, no se desanime. En algún momento también, como decían en México, le va a caer el 20. ¿Okay? Pero no se desanime y mucho menos deje de servir. Tampoco deje de hacer lo que tiene que hacer en casa primero, ordenar sus prioridades. Prioridad número 1, Dios, su relación con Dios. Prioridad número 2, si usted es casado, su cónyuge. Prioridad número 3, sus hijos. Prioridad número 4, el resto de la familia, papás, hermanos, primos, todo lo demás. Prioridad número 4, su trabajo. Y prioridad número 5, su servicio en el ministerio. ¿Por qué hasta el último, pastor? ¿Que no es importante? Sí, pero si no cubrimos las 4 primeras, de nada serviría que sirvamos en la iglesia. Porque la misma palabra dice que si no proveemos para nuestra casa, somos peor que los incrédulos. Primero provean su casa, atienda a su esposa, atienda a su esposo, atienda a sus hijos, y entonces con toda diligencia usted puede servir. Pero si dejamos de atenderlo primero, Dios mismo nos diría, hey, mejor quédate en casita, hacer lo que tienes que hacer. Pero para esto tiene uno que ordenar su tiempo para que ni le falle a Dios, ni le falle a su servicio y tampoco falle en su casa. ¿Qué le parece? Y una última pregunta. Una vez que soy líder o sirvo en la iglesia, ¿el pastor me puede corregir y disciplinar? Efectivamente. ¿Por qué? Porque un liderazgo sin disciplina es un peligro. Liderazgo, unción sin disciplina y corrección es un peligro. No funciona, no sirve. El liderazgo siempre va a tener que ir de la mano con la disciplina y la corrección. ¿Okay? Entonces, si algún día usted está sirviendo y su pastor le dice, hey, necesitamos echarnos una platicadita, necesitas corregir esto,
es porque entonces su pastor le ama. Porque el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. ¿Okay? Debo de dar cuentas a mi pastor de mi relación con Dios, de mi relación con mi familia, de mi relación con los demás. Yo diría que sí. Es bueno siempre darle cuentas a alguien. Yo tengo 2 pastores que nos dan cobertura, uno dominicano y otro americano. Por cierto, el americano jugaba para los Raiders antes. Y seguido, y sobre todo él, me pregunta: ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás? Y es bueno, porque es bueno dar cuentas, es bueno someterse y sujetarse también. ¿Ok? ¿Qué les parece? Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que le dejamos ahí. Espero les haya bendecido estos 3 días hablando acerca del liderazgo. Espero que les haya edificado, porque esa es la idea, y que hayamos recordado o aprendido también algo a través de la palabra. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana todavía. Aquí nos vemos todavía mañana. Gracias.